Nuestra invitada de hoy es Lola Díaz Domínguez, enfermera de enlace COVID en el Centro de Salud de Tarifa. ¿Cuál es el protocolo de actuación que Lola sigue a diario? ¿En qué situación se encuentran los centros escolares de la localidad? ¿Son efectivas las medidas que se aplican en los centros educativos para prevenir de la pandemia a nuestros hijos e hijas? Son algunas de las cuestiones que Lola Díaz Domínguez contesta en profundidad en nuestro programa de hoy. Pues saludos a la audiencia de Televisión Tarifa. Estamos en este espacio especial que queremos dedicar un poco a tratar en profundidad a algunas cuestiones que nos preocupan, sobre las que estamos encima en los servicios informativos, pero que entendemos requieren un diálogo más pausado. Hoy estamos con Lolis Díaz Domínguez. Ella es la enfermera de referencia en los centros educativos a raíz del sistema que se ha montado para controlar para seguir de cerca la evolución de la pandemia en Tarifa. Y decíamos, ella es la enfermera referente en en toda la comunidad educativa de Tarifa, Loli. Toda. Yo soy la coordinadora o la referente escolar de los 10 centros, de los 10 centros que tiene nuestra zona. Somos 13 coordinadores en el campo de Gibraltar y yo pues estoy dedicada a lo que es Tarifa como ciudad y la campiña, ¿vale? Explícanos un poco cómo es tu día a día, cuál es el trabajo concreto que se despliega entonces, qué sentido, cómo opera esta enfermera referente de cara a los centros escolares, porque eres como un ojo que está ahí sin estar físicamente en el centro. Sí, yo soy, cuando digo referente, es la persona que coordina sanidad con educación. Desde un principio de la mañana, pues a temprana hora, a las 8 de la mañana, podría trabajar en casa, pero yo decido ir al centro de salud unas ciertas horas de la jornada, porque allí tengo contacto con los pediatras, con los médicos de familia, con los administrativos, que están haciendo un trabajo estupendo. Me tengo que coordinar con ellos, porque tenemos que tomar decisiones en conjunto. Y luego, pues sí, le dedico mucho tiempo en casa también, porque quizás necesite también esa tranquilidad que me hace llevar el trabajo a diario, porque es un trabajo bastante complicado y hay que ir rápido con las decisiones para llevarlo como se está llevando, que ahora mismo no tenemos brote y empezamos un curso muy complicado porque Tarifa es una zona turística donde había muchos contagios, había muchos casos de COVID positivo y sin embargo ahora mismo pues la verdad es que estamos bastante tranquilos, siempre sí estando alerta, no hay que bajar la guardia, hay que seguir con todas las medidas que nos están continuamente aconsejando, que es el uso de mascarilla, la distancia como mínimo 1,5 metros. Y ahora mismo también, aparte de la higiene, las manos y sobre todo en los alumnos, que sabemos que aunque lo están haciendo perfectamente esos niños, o los adultos, los centros de adultos, tenemos ahora el tema de la ventilación, ¿vale? Que también podemos hablar de ello, que nos aconsejan mucho que todos los recintos estén bastante ventilados. Entonces, para que la gente lo tenga claro, ¿cuál es el sistema que se activa cada día? Eso, tú te cada iba a día decir. estás Entonces, en contacto con los tenemos centros. una plataforma que nos une sanidad que es la misma plataforma para educación que para sanidad. Yo abro mi plataforma y todos los centros educativos me cuelgan en ella a todos los alumnos que o bien se han ido en la jornada de clase con síntomas, con algunos de los síntomas compatibles con COVID, o bien han llamado los tutores de ese alumno diciendo que no acuden a clase porque presentan uno de esos síntomas, ¿vale? Y yo pues tengo que llamar a esos tutores y preguntar qué es lo que padecen, qué es lo que, cómo se sienten, toda la información que soy capaz de aportarme ellos
para yo agilizar todo, agilizar con pediatra y con médico de familia. Una vez que considero que es necesario una prueba que nos confirme si da positivo en COVID, pues entonces si da negativo, aún así tiene que estar en aislamiento 10 días, y si da positivo, tengo que pedir un anexo 3 al centro educativo, donde el anexo es toda la información que me puedan aportar, toda. Si los alumnos que hay en clase, cuándo se quitan la mascarilla para tomar la merienda, si utilizan el transporte escolar, es decir, todo. Ya sabemos que lo tenemos un poquito más complicado, los alumnos que no usan mascarilla, porque no es obligatorio, que son los pequeños, que es infantil, y sabemos que a partir de primero de primaria usan la mascarilla. Una vez que yo tenga el anexo 3, se manda a epidemiología, es enviado a epidemiología. Es el servicio de epidemiología quien decide el aislamiento, quien decide el confinamiento de esa clase, ¿vale? A veces no es la clase entera, sino son ciertos alumnos. Eso está todo muy estudiado por epidemiología, para que, bueno, por el bien de todos, porque esos niños después tienen un entorno familiar, y entonces serían brotes uno detrás de otro, que es lo que tenemos que controlar. Claro. Tenemos que luchar todos ante esta pandemia. Entonces también unos ojos importantes para ti, que te den una descripción inicial de la situación, son los docentes o en el caso este concreto, sí, el enlace COVID de cada centro. Sí, cada centro educativo tiene un enlace, un coordinador COVID. En la mayoría de los centros son los mismos directores, excepto en 2 centros, de los 10 que ahora mismo estoy yo a cargo. Pero el trabajo que llevamos entre todos, incluso es más con la concejala de Sanidad, con Sandra también, es un trabajo estupendo, nos hemos coordinado desde el principio, estamos todos trabajando muchísimo. Hay que valorar el trabajo de educación. Ellos tienen, ¿de los docentes? De los docentes, sí, porque hay que ahora priorizar lo que es la salud de los alumnos antes que la educación, aunque se están llevando los dos temas a cabo, pero el trabajo que están haciendo esos profesores es un trabajo muy complicado y le están dedicando mucho esfuerzo, y yo estoy satisfecha, y la verdad es que no he podido dar con personas que me aporten. Yo también intento de solucionar todas las dudas que tienen, pero el trabajo mío funciona muy bien porque ellos también son estupendos, ¿vale? Porque esto es la rapidez. Si vamos lento, tenemos más casos, tendríamos más casos y se nos complicaba todo. Tú decías que ahora mismo estamos en un momento bueno, en el sentido de que no hay ningún riesgo. Cuando empezó el curso, tenemos que pensar que, bueno, y sabemos, no es que lo pensemos, que sabemos que Tarifa es una zona turística. Lo decías ha habido mucho movimiento, ¿vale? Entonces, cuando empieza el curso, teníamos muchos niños ahí en estudio que, bueno, algunos dieron positivo, otros negativo, pero la verdad es que teníamos casi todos los centros en estudio. Sin embargo, ahora estamos en un tiempo que eso no quiere decir que bajemos la guardia, que la pandemia está, que nos queda un invierno muy duro. Yo quiero pedir, ahora tengo la oportunidad y lo voy a hacer, que por favor seamos todos conscientes del invierno que nos queda, que entre todos nos ayudemos, que es época de ayudarnos, de colaborar todos, y tenemos que ser conscientes que lo que nos queda no es fácil, ¿vale? Dos cositas, lo decías tú, es importante, bueno, las medidas fundamentales son, ¿no?, la mascarilla, el mantenimiento de la distancia social, la higiene de las manos. También preocupa en las clases, sobre todo en el invierno, ahora que lo hablaba, que bueno, el frío dificulta la ventilación. Sí. Tú subrayas eso, ¿hay alguna alternativa para los...? Eso está estudiado y tiene que haber ventilación. En la clase, ¿vale?, tiene que haber ventilación. En la clase tiene que haber corriente, el aire tiene que circular. Que todos sabemos que, bueno, y hemos sido niños, entonces es complicado el frío en esta época, pero sí que hay soluciones, y se ha llegado a algunos centros y me lo han notificado, van a poner purificadores, ¿vale? Y sí tendrán abiertas las primeras ventanas, es decir, la primera de clase y la última, junto con la puerta,
¿vale? Eso es lo que va a facilitar que los niños no tengan tanto frío, ¿vale? Y lo veo, yo cuando me lo comentaron, que bueno, que Sanidad también lo dio como una opción, ¿vale? La verdad que es lo más acertado, pienso yo que es lo más acertado para no tener todas las ventanas abiertas, porque pensemos que también va a llover. Claro. Y Tarifa, los días que hace viento, el agua circula para todas partes, entonces todo eso hay que tenerlo previsto, ¿vale? Y tenemos que pensar los niños en el frío también. Lo que pasa es que entre el frío y prevenir que no cojan el virus es preferible el frío, pero desde luego no que pasen unas temperaturas bajas. Entonces esa medida del purificador con las ventanas primera y segunda corre el aire, pero no hará tanto frío. Y a esta altura, como profesionales, como tú profesional de la sanidad, Sí. enfermera con una experiencia dilatada y al frente de este proceso desde el principio, ¿no, Loli? ¿Estás, digamos, medianamente satisfecha como técnico de el tiempo de respuesta en cuando determináis que hay una alerta que tiene que ser confirmada o no a través de una prueba? Sí. ¿Los tiempos de respuesta más o menos os facilitan el trabajo a todos? Sí. Bueno, mira, yo siempre digo que todo puede perfeccionarse, todo, y que nada hay perfecto. Pero cuando lo ves desde dentro, a veces pienso, ¿cómo funciona esto así de bien? Yo veo que funciona bien. Funciona bien porque no es nada fácil. Primero, tiene el profesor, el director o el coordinador COVID tiene que detectar que un niño falta a clase hoy. Ya me lo comunica a mí. Yo lo tengo que comunicar a pediatría o a médicos de familia. Y automáticamente ya si los síntomas los veo compatibles con COVID ya se están pidiendo las PCR. Y tiene que estar la PCR en 24 horas. Entonces hay un equipo trabajando en el hospital. Luego en los centros de salud es una coordinación que quizás haya personas que digan que no funciona bien o relativamente no muy bien, pero es muy difícil coordinarlo porque estamos hablando de los centros educativos, pero el centro de salud evita que las personas mayores vayan allá al centro para evitar contagios. Entonces mis compañeros están desplazándose a los domicilios y Tarifa una extensión grande, que cuando vamos a los domicilios no solo hablamos del pueblo, estamos hablando de una campiña, aunque tengamos un enfermero junto con su médico cubriendo Bolognete y Villa y otro médico junto con enfermera cubriendo Facina. Pero la extensión lo sabemos que es bastante extensa y todos estos compañeros pues, están trabajando. Yo soy la que me encargo de los centros educativos y veo que bastante coordinado está, porque en 24 horas tenemos que tener respuesta. Respuesta porque si da un positivo un alumno, si epidemiología lo decide, hay que hacer rápidamente las PCR a esos alumnos y ese mismo día ya se quedan en confinamiento, los 10 días en casa. Siempre se incorporan si los últimos 3 de los 10 días no tiene síntomas. Si algún niño tiene síntomas, sigue en confinamiento, sigue en aislamiento domiciliario. Ahí te iba a preguntar, porque es importante que los contactos, siempre, el mensaje que se repite, es importante que los contactos estrechos de un potencial contagiado cumplan ese confinamiento domiciliario o esa cuarentena. Sí. Ese mensaje no termina de calar porque no se ve, no se vive el riesgo latente, claro. no se percibe. Porque a veces somos positivos en COVID pero estamos asintomáticos. Cuando estás asintomático no le ves el peligro a la enfermedad y como no se la ve, no le ves sentido, hasta en tu casa, encerrado. Pero tenemos que hacer caso de las personas que están más preparadas que nosotros y si nos aconsejan que hay que estar 10 días en aislamiento, será por algo, porque todos queremos salir de la pandemia. La pandemia, igual que ha ocurrido a lo largo de la historia, las pandemias después de la enfermedad y después de la tristeza que estamos viviendo y de lo que nos quedará, después viene una crisis económica, es decir, que cuanto antes terminemos con ella, todos nos vamos a beneficiar. Y hay personas que lo están pasando relativamente muy mal económicamente y tenemos que pensar en las personas que han fallecido. Es decir, que no estamos con una cosa que es pasajera, rápida, que en 2 días le vamos a poner solución. Y hay muchas personas trabajando para que esto acabe. Entonces tenemos que ser conscientes que cuando nos dicen 10 días
después de una PCR negativa, tenemos que estar los 10 días. Es así. Lo único que tenemos que, entre todos, ser rápidos a la hora de solucionar temas como con quién se queda ese niño en el domicilio, agilizar las bajas laboral cuando sea necesaria de las personas, pero todo eso, todos estamos para que esto funcione. ¿Os da rabia ver que no se lleva eso a cabo por la gente? No, vamos a ver, yo no es rabia la palabra. A mí me llaman los centros comentándome que hay padres o tutores que reiteradamente pues ponen excusas para que esos niños no lleven mascarilla. Las mascarillas son necesarias, son obligatorias, excepto en aquel niño que tenga una patología que no la pueda llevar, o incluso en el niño o el estudiante que no tenga autonomía suficiente para retirar su mascarilla en el momento que sea necesario quitársela. Tan solo esos dos casos. El tema de las alergias, Tarifa es una población donde el número de personas alérgicas es elevado, pero tú eso no de quitarte una mascarilla o de no llevarla, tú la tienes que llevar. Tenemos que hacer hincapié, y yo lo hago mucho, en que cuando tú llevas la mascarilla estás protegiendo a los demás, tú no te proteges. Entonces, si hay un alumno que no lleva la mascarilla, él está protegido porque el resto la tiene, pero ese alumno en sí está perjudicando a sus compañeros. Ocurre con los profesores no se quitan en ningún momento la mascarilla, ni lo de educación infantil, que es un mérito de esos profesores, que están obligados, claro, pero ellos protegen a todos los alumnos, pero ellos no están protegidos. Llevan una FFP2 que quizás estén, porque ese tema de las mascarillas también es algo que me gustaría recalcar. Las mascarillas deberíamos de llevar todo la quirúrgica, y si queremos estar más protegidos, una FFP2. La quirúrgica es la que tenemos nosotros. La que tenemos ahora mismo nosotros, ¿vale? Mascarillas que a lo mejor están homologadas, yo no digo que no, pero bueno, mascarillas caseras que no tengan filtro, tenemos que tener cuidado, porque luego la epidemióloga también pide toda esa información. Es decir, que esto es un trabajo laborioso, a veces de detective, porque tienes que investigar quién tiene qué tipo de mascarilla, cuándo se la han quitado, qué tiempo han tardado en tomarse el bocadillo. Todo ese es el estudio. Eso cuando se dice hemos pedido un anexo, es toda esa información, es toda. Qué último día fue el alumno a clase, con qué síntomas. Entonces eso tiene que ser muy rápido. Eso no podemos estar valorándolo 2 días. En 24 horas tiene que estar resuelto todo. Y desde tu postura, desde tu trabajo, ¿qué visión tienes tanto del alumnado, que es más complicado, ¿no? Porque son niños de distintas edades, trabajas con la primaria, trabajas con la secundaria y con el adulto, y de los padres? ¿Notas que al final el alumnado se lo ha tomado dentro de su capacidad y de su entendimiento en serio esto? ¿Cómo se lo han tomado los padres? Sí, yo cuando la primera reunión que yo a la que acudo y me comenta que va a ser obligatorio la mascarilla y que a partir de 6 añitos, yo estaba convencida que los niños no iban a poner problemas, que se van a adaptar rápido. Son los que primero se adaptan a todo. Son esponjitas, lo recogen rápido todo. Es alucinante, los mismos profesores lo dicen. No se tocan la mascarilla, no se quejan, ¿vale? El alumnado, el número de alumnado que tiene Tarifa es extenso. Son muchos padres. Era algo evidente de que no todos los padres iban a ser personas colaboradoras, por no decir otra cosa. Entonces hay excepciones en algunos centros, pero eso no nos ha llevado a nosotros a entristecernos, sino a llegar a tener diálogo con esas personas. Y al final, después de lo que llevamos de curso, se han dado cuenta que teníamos razón y que es por el bien de todos, que no es solo por la decisión que hayan tomado ciertas personas, que son quizás los que tienen que tomar las decisiones, porque eso es así como todo en la vida, los que están más preparados son los que tienen que decidir lo que hay que hacer. Entonces llega un momento que dice, bueno, pues le tengo que dedicar a esos padres o a esos tutores más tiempo. Y entre todos los que trabajamos en conjunto, pues con consejos escolares, en fin, citándonos, pues se ha llegado a concluir de que es lo mejor, que es el bien de todos
y que así es como está funcionando. Por eso ahora mismo, que ojalá siga así hasta el final del curso, ahora mismo está todo muy controladito, sin brotes algunos en ninguno de los centros. Vamos a ir terminando ya, tenemos que terminar, pero no nos queríamos ir sin que nos contestaras a una última pregunta. Los sanitarios, vosotros, ¿os sentís protegidos haciendo vuestro trabajo? ¿Os sentís armados para dar respuesta al mandamiento, a los encargos que os lanza la Administración? Sí, mira, nosotros, por desgracia, empezamos hace muchos meses con esta pandemia, cuando éramos la barrera visible junto con otros profesionales, no solo en España, sino mundial, porque esto es mundial. Entonces hemos vivido situaciones muy complicadas cuando al principio no llegaban los equipos de protección, pero porque es así, porque no podemos achacar ese fallo a nadie, es que nadie estaba preparado para esto. Entonces ahora mismo yo creo que todos estamos coordinados, no nos podemos quejar. El peligro siempre está, ¿vale? El peligro siempre está en el trabajo o cuando vas a un establecimiento a comprar, no lo sabes. Lo único que tenemos que seguir todas las medidas. Pero yo creo que los profesionales ahora mismo, a pesar de saber que estamos en los sitios críticos donde más carga vírica puede haber, yo creo que tenemos todas las medidas a nuestro alcance y el sanitario estudió y está preparado para todas estas situaciones y entre todos nos ayudamos y entre todos tenemos que conseguir pues que esto se acabe. ¿Vale? Muy bien, pues muchas gracias y mucho ánimo. Sí, para seguir trabajando. Lo tengo.